días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que estén viendo este video. Mi nombre es Álvaro José Roa Martínez, actualmente médico interno de la Universidad de Santiago de Cali, y el día de hoy vamos a hablar un poco sobre falla cardíaca, tanto en el aspecto agudo como en el aspecto crónico. En cuanto a la introducción, pues vamos a tener que reconocer qué es la falla cardíaca y cuándo la tenemos que sospechar en estos pacientes. Vamos a conocer las nuevas actualizaciones, tanto en el diagnóstico como en el tratamiento, y vamos a entender o saber cuál es el tratamiento óptimo para cada paciente dependiendo de la clasificación que le demos a estos pacientes. Vamos a variar entre guías realizadas o revisadas, mejor dicho, para la elaboración de esta presentación, y partimos desde una base de la guía de la Sociedad Europea de Cardiología del 2021. Vamos a hablar también sobre la actualización del 2023 sobre la guía anteriormente mencionada y otros artículos como de Up to Date y otros artículos más actualizados del 2024 y 2025 que abordaremos más adelante. Entonces, antes de hablar sobre la fisiopatología de la falla cardíaca, hay que entender que la falla cardíaca se define como el conjunto de signos y síntomas que se acompañan tanto de daño funcional como de daño estructural. Es decir, que el paciente tiene que cumplir dos condiciones. La primera, que tenga signos y síntomas de falla cardíaca, que básicamente son en etapas congestivas y otras etapas que se ven a una disminución del gasto cardíaco, y el daño funcional o estructural evidenciado tanto en las escalas de funcionalidad como la NIHA o en la parte estructural con el ecocardiograma o los PET natriuréticos que vamos a abordar más adelante. Entonces, respecto a la fisiopatología, tenemos que entender primero que el corazón, en cuanto a la fisiopatología, se describe como fallo en la bomba cardíaca. Alguna alteración, una noxa, una etiología que me está produciendo que el corazón no esté funcionando de la debida manera, que ya la abordaremos más adelante. Cualquier noxa que me genere fallo en la bomba cardíaca va a impactar principalmente en la disminución del gasto cardíaco. Es lo que me va a detonar o lo que me va a caracterizar todo lo que vamos a ver más adelante sobre la falla cardíaca. Entonces, cuando hay una disminución de este gasto cardíaco, van a ocurrir dos vías al mismo tiempo. La primera es que se van a aumentar los reflejos simpáticos a nivel cardíaco. Esto lo que va a hacer es aumentar la frecuencia cardíaca y aumentar la contractilidad cardíaca, para una manera directa aumentar el gasto cardíaco. Por otro lado, esta disminución del gasto cardíaco lo que va a hacer es disminuir el flujo sanguíneo renal, lo cual va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona. A nivel del riñón, lo que va a pasar es que va a aumentar la retención de agua y sodio por medio de la aldosterona secretada por medio de la glándula suprarrenal, lo que va a aumentar el volumen vascular, va a aumentar el retorno venoso y va a aumentar lo que es el gasto cardíaco. Por otra parte, este sistema renina-angiotensina-aldosterona lo que va a hacer es que de angiotensina 1 se forme angiotensina 2, la cual va a aumentar la producción en la glándula suprarrenal de aldosterona y a su vez va a aumentar el tono vascular, aumentando la resistencia vascular, es decir, aumentando la poscarga, para que ese corazón que no está funcionando de buena manera aumente la poscarga, es decir, aumente la fuerza para vencer una resistencia, que en este caso son las arterias principales a nivel cardíaco, la aorta, para aumentar el gasto cardíaco. Esto ocurre principalmente a largo plazo, es decir, en un estado crónico, y más adelante sabremos que estos pacientes, después de tanto tiempo sin recibir tratamiento o sin diagnosticar la enfermedad, toda esa compensación que acabamos de abordar va a fallar y va a producir la sintomatología del paciente con falla cardíaca. En cuanto a etiología, tenemos diferentes etiologías, pero abordaremos las cuatro principales etiologías, que son las cuatro primeras, es decir, la enfermedad coronaria, pacientes que hayan tenido síndrome coronarios agudos, valvulopatías, el proceso hipertensivo, que es uno de los más característicos y se conoce como el paciente que tiene cardiopatía hipertensiva, que es la hipertensión mal controlada que me lleva a un daño estructural a nivel del corazón, evidenciado como una hipertrofia concéntrica en el ecocardiograma. Las arritmias, especialmente las arritmias conocidas como la fibrilación auricular. De hecho, la fibrilación auricular se ha descrito como un círculo vicioso en la insuficiencia cardíaca.
Es decir, la fibrilación auricular me puede llevar a la insuficiencia cardíaca y la insuficiencia cardíaca me puede llevar a la fibrilación auricular. Esta parte de la arritmia que desencadena una insuficiencia cardíaca se conoce como taquicardiomiopatía y son las arritmias que me llevan a una insuficiencia cardíaca en pacientes ya más avanzados. Cuando nosotros abordamos ya estas 4 principales características o etiologías y no hemos encontrado una respuesta o no hemos encontrado que la causa de la insuficiencia cardíaca sea por una de estas 4, pues tenemos que abordar otras, como las miocardiopatías, como la miocardiopatía hipertrófica o la miocardiopatía dilatada, las cardiopatías congénitas, la parte infecciosa y las inducidas por fármacos. Entonces, ¿cuáles son esos signos y síntomas que se presentan en el paciente? Anteriormente se abordaba mucho los criterios de Framingham, se conocía como criterios mayores y criterios menores. Sin embargo, a día de hoy se sabe que por su baja especificidad y sensibilidad ya no se tienen que usar para nosotros hacer sospecha de insuficiencia cardíaca en los pacientes que presenten signos y síntomas. Entonces teníamos unos signos y síntomas mayores como la ortopnea, la presencia de estertores basales a la auscultación, el reflejo hepatoyugular, la cardiomegalia. En cuanto a menores, la disnea al esfuerzo, la tos nocturna, el derrame pleural y el edema en miembros inferiores bilateral. Ahora se habla mucho sobre síntomas típicos y signos más específicos para nosotros hablar de que el paciente probablemente tenga una insuficiencia cardíaca. Cuanto a síntomas típicos, la disnea, la ortopnea, que es la disnea que se presenta en el paciente en decúbito, la disnea paroxística nocturna, que es el paciente que logró conciliar el sueño, pero a mitad de la noche el ahogo lo despierta y se tiene que levantar a respirar, la tolerancia para el ejercicio es reducida, fatiga, cansancio y el edema de miembros inferiores, que por lo general es característico que se presente bilateral, es decir, en los 2 miembros inferiores. En cuanto a signos más específicos, el reflejo hepatoyugular, acompañado también de una elevación de la presión venosa yugular, el sonido S3 a la auscultación cardíaca y el impulso apical desplazado. Este impulso apical desplazado nos habla ya de una dilatación cardíaca más que una hipertrofia cardíaca. Aquí una gráfica que nos representa todo lo que acabamos de abordar. Entonces es un dibujito que nos habla en el cuello, el reflejo hepatoyugular positivo o la distensión venosa yugular, en la parte del tórax o en la parte respiratoria, mejor dicho, la disnea, la ortopnea, la disnea paroxística nocturna, la hipopsia y la taquipnea. A nivel de abdominal también se puede producir síntomas como la retención de fluidos, el paciente que llega a hacer ascitis, la distensión abdominal también puede generar esto secundario a la ascitis. En cuanto a los miembros inferiores, pues el edema de miembros inferiores bilaterales y en la parte cardíaca la taquicardia o los ruidos sobreagregados, el S3 o el S4. Cabe aclarar que esta presencia de síntomas típicos y signos más específicos nos hablan sobre una sospecha de insuficiencia cardíaca, pero no nos va a generar diagnóstico de la insuficiencia cardíaca. Eso hay que tenerlo muy en cuenta porque mucha gente suele pensar que porque tenga signos y síntomas quiere decir que el paciente ya tiene insuficiencia cardíaca y pues no es así. Entonces, ¿cómo vamos a abordar a estos pacientes o cómo vamos a hacer el diagnóstico? Básicamente tenemos 2 formas directas de hacerlo. La primera es la medición de peptionatriuréticos, entre los cuales vamos a ubicar los siguientes. El peptionatriurético o el NP, el peptionatriurético cerebral BNP o la fracción aminoterminal del propeptionatriurético cerebral, el NT-proBNP. ¿Cuáles son los que más se usan en la práctica por su alta sensibilidad y especificidad? El BNP y el NT-proBNP son los que más vamos a utilizar. ¿Y qué son los peptionatriuréticos? Básicamente son unas sustancias que se liberan a nivel del corazón debido a la distensión de las cámaras cardíacas. Entonces, para explicarlo un poquito mejor, este es el corazón de un paciente y los peptionatriuréticos básicamente se van a liberar en las aurículas. Cuando hay una congestión cardíaca, es decir que hay mucho volumen a nivel cardíaco y el paciente no puede manejar esto, va a producir un flujo retrógrado. Este flujo retrógrado va a ir a las aurículas y el volumen en las aurículas lo que va a hacer es distender las aurículas y lo que va a producir es la liberación de los peptionatriuréticos. Los peptionatriuréticos, su función,
como su nombre lo indica, es estimular la natriuresis, es decir, eliminar sodio por orina para disminuir el volumen circulatorio y disminuir la carga que está manejando el corazón de volúmenes. Entonces, ¿qué es importante con los PET natriuréticos? Respaldan el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Si están muy elevados, nos habla de que esas cámaras cardíacas están muy distendidas por tanto volumen y nos respalda el diagnóstico. Tiene una relación proporcional con el pronóstico del paciente. Entre más elevado esté el PET natriurético en un paciente, peor pronóstico va a tener. Incluso mediciones de control nos hablan del pronóstico también de este paciente. Se habla de que el paciente está respondiendo bien a la terapia y está mejorando su pronóstico cuando el PET natriurético nosotros le tomamos un control y ha disminuido más del 30%. Y hay que tener en cuenta algo muy importante, y es que no solo la insuficiencia cardíaca eleva los PET natriuréticos, también hay otras patologías que me alteran esta liberación de estos péptidos, como lo puede ser un taponamiento, un tromboembolismo pulmonar que me genere aumento en la carga del ventrículo derecho y me distienda las cámaras cardíacas y me genere aumento de los PET natriuréticos. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a realizar el diagnóstico de estos pacientes? Primero tenemos que hacer sospecha de insuficiencia cardíaca. ¿Por medio de qué? Factores de riesgo. Que el paciente haya sido hipertenso, diabético, haya sido fumador, haya cocinado con leña. Todos estos factores de riesgo cardiovasculares me hacen sospecha de insuficiencia cardíaca. Incluso hay una clasificación de la AJA que te agrupa en 4 grupos, el A, B, C y el D. Y en el A hablan del paciente con factores de riesgo para generar insuficiencia cardíaca, pero que no ha desarrollado signos y síntomas. Entonces esto hay que tenerlo muy en cuenta. Los signos y los síntomas que ya los abordamos: el paciente que se presenta con disnea, edema de miembros inferiores, ortopnea, es el paciente que tiene que dormir con 3 almohadas o que tiene que dormir semisentado porque el ahogo no lo deja acostarse. Todo eso me hace sospecha de insuficiencia cardíaca. Y a nivel electrocardiográfico, anormalidades en el electrocardiograma, que yo encuentre ondas Q patológicas que me hablen de que hubo una necrosis miocárdica anteriormente, que se evidencien arritmias o que se evidencien signos de sobrecarga de ventrículos. Entonces, cuando yo tengo todo esto en conjunto, yo hago sospecha de insuficiencia cardíaca. Yo digo, mi paciente posiblemente tiene insuficiencia cardíaca. Tengo que comprobarlo o tengo que descartarlo. Lo primero que yo voy a hacer es la medición de los PET natriuréticos. Estos cortes que están aquí son para la población que es crónica o está en un estado ambulatorio. Entonces, el paciente que no ha llegado a urgencias y que yo le estoy llevando por la consulta externa tiene que tener un NT pro BNP mayor de 125 o un BNP mayor de 35. Si cumple alguno de estos dos criterios, el paso siguiente va a ser tomarle un ecocardiograma. Si no cumple con ninguno de estos, yo digo que ese paciente tiene una insuficiencia cardíaca poco probable, pero hay que considerar unas escalas que vamos a abordar más adelante, que es una de las nuevas actualizaciones para el diagnóstico de estos pacientes. Cuando yo tomo un ecocardiograma con estos PET natriuréticos positivos, yo tengo que clasificar a ese paciente y muy posiblemente en ese ecocardiograma pueda identificar la etiología, pueda identificar dilatación de la aurícula izquierda que me hable de riesgo de arritmias en el paciente, puede evidenciar hipertrofia concéntrica que me hable de una cardiopatía hipertensiva, o puedo encontrar hipertrofia excéntrica que ya no me habla de un proceso hipertensivo, sino que me habla ya de un proceso de una cardiopatía hipertrófica no dada por la hipertensión o una cardiopatía dilatada, que ya son enfermedades que se abordan en un tema diferente al de la insuficiencia cardíaca por hipertensión arterial. Y con esta clasificación que yo le doy a estos pacientes, inicio el tratamiento dependiendo de la clasificación que esté. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones que nos da la guía 2023 de la Sociedad Europea de Cardiología? Nos dice recomendaciones clase 1, todas las que están aquí mencionadas, pero tienen diferentes niveles de evidencia. Entonces aquí encontramos los PET natriuréticos, como ya lo dijimos, el electrocardiograma para evidenciar alguna arritmia o algún dato de sobrecarga, el ecocardiograma porque es el que nos va a definir la clasificación que le vamos a dar a estos pacientes, radiografía torácica para evaluar si el paciente está presentando un edema agudo de pulmón, una cardiomegalia o está haciendo cefalización del flujo, que me habla de
congestión a nivel de la parte vascular pulmonar. Y análisis sanguíneo habitual, muy importante, porque la mayoría de medicamentos que vamos a implementar en estos pacientes hacen lesión renal aguda, entonces hay que definir el estado renal del paciente. Electrolitos, porque hay que definir si el paciente, sobre todo en la parte del potasio, está con un potasio adecuado o está en un estado de hipercalemia o un estado de hipocalemia, porque muchos de estos medicamentos que empleamos en estos pacientes aumentan el riesgo de generar hipercalemia. También tenemos que tener en cuenta el hemograma. El 50% de los pacientes que presentan insuficiencia cardíaca generan anemia de tipo inflamatoria, y esta anemia de tipo inflamatoria también se puede ver secundario a deficiencia de hierro en los pacientes con insuficiencia cardíaca. De hecho, uno de los estudios más actualizados habla de que a todo paciente con insuficiencia cardíaca hay que tomarle un perfil ferrocinético, y si presenta deficiencia de hierro, hay que darle hierro endovenoso porque mejora la mortalidad a largo plazo en estos pacientes. La ecocardiografía o el ecocardiograma nos ayuda a evaluar principalmente la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, y con base a esa fracción de eyección nosotros vamos a clasificar a esos pacientes y le vamos a dar un tratamiento óptimo. Nos ayuda a evaluar la dimensión de las cámaras cardíacas, dilataciones a nivel de la aurícula izquierda, dilataciones ventriculares, hipertrofias, ya sea concéntrica o excéntrica, y datos de hipertensión pulmonar. Recordemos que una de las principales causas de insuficiencia cardíaca derecha es la insuficiencia cardíaca izquierda, porque genera a nivel pulmonar aumento de la resistencia vascular pulmonar, y esto hace que el corazón derecho, el ventrículo derecho, tenga que bombear con mucha más fuerza, es decir, aumentar esa poscarga que a largo plazo no va a poder compensar y va a generar insuficiencia cardíaca derecha. La clasificación de la insuficiencia cardíaca se ha descrito muy variable y depende de lo que estemos evaluando en el paciente. Entonces podemos tener una clasificación por fracción de eyección del ventrículo izquierdo, si hablamos de derecha o izquierda, si hablamos de sistémica o pulmonar, o si hablamos de crónica o aguda. ¿Cuál es la que más nos va a servir para el tratamiento de los pacientes? La clasificación por la FEBI, es decir, por la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. ¿Y cómo la vamos a clasificar? Dependiendo de la FEBI y el porcentaje que nos dé el ecocardiograma, yo la clasifico en reducida si es de 40% o menos, levemente reducida si es del 41 al 49%, y preservada si es mayor o igual al 50%. Estos valores son muy importantes porque el paciente que tenga una FEBI del 40% ya es reducida. La levemente reducida no es que vaya de 40 a 50%, no, va de 41 a 49%. Esos son datos que se suele confundir mucho personal de la salud, y dice que porque tiene una FEBI del 40% es levemente reducida, y no, desde el 40% o menos ya es reducida, y eso impacta mucho en el tratamiento que le vamos a dar a estos pacientes. Y hay otra clasificación que se conoce como falla cardíaca con fracción de eyección mejorada. Se define como la que el primer ecocardiograma me reportó una falla cardíaca con una FEBI reducida, y con el tratamiento hubo un aumento de más de 10 puntos de la FEBI basal, y en una segunda medición ya está por encima del 40%, ya sea en la levemente reducida o en la preservada que se encuentre la segunda medición. Se conoce como fracción de eyección mejorada, no es recuperada, porque el paciente realmente no recupera la FEBI, sino que se está mejorando por el tratamiento que yo le estoy dando al paciente. Entonces, otros diagnósticos muy importantes surge de esta revista del Lancet del año 2024, que nos habla sobre lo que tenemos que saber de la falla cardíaca con fracción de eyección preservada, y nos da un manejo muy dinámico y muy fácil de realizar para estos pacientes. Entonces, ¿qué nos habla? Nos habla de 3 pasos importantes para diagnosticar pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. En el paso 1 nos indican que el 80% de los pacientes se logran diagnosticar en esta etapa. Tiene que cumplir lo siguiente: síntomas de insuficiencia cardíaca que presenta una fracción de eyección mayor o igual al 50%, y que se cumpla una característica definitoria, definida como congestión al examen o en la radiología. Es decir, que el paciente al examen físico tenga congestión evidente, edema de miembros inferiores, ortopnea, auscultaciones estertores bivasales,
o en la radiología yo identifique esa congestión y que se acompañe de petionatriuréticos positivos, NT-proBNP mayor de 125 o BNP mayor de 35, y que cumpla uno de los siguientes parámetros ecocardiográficos que me reporta el ecocardiograma y que no lo abordaremos tan profundamente en esta presentación porque ya se sale del espectro del abordaje de esta presentación. Si cumple con síntomas, la FEBI, la congestión tanto del examen físico como la radiología, petios natriuréticos positivos y algunos de estos hallazgos, el paciente tiene una falla cardíaca con fracción de eyección preservada. Pero ¿qué pasa si el índice de sospecha es muy alto porque cumple síntomas, fracciones de eyección mayor al 50%, se evidencia congestión en el examen físico, tiene una alteración ecocardiográfica, pero los petionatriuréticos están negativos o están normales? El siguiente paso es evaluar lo que les hablé al inicio, escalas de probabilidad para insuficiencia cardíaca preservada. Nos hablan de dos puntuaciones importantes, la HFA-PEF o el H2-FPEF. Entonces, si la puntuación es baja, es decir, alguna de estas dos de 0 a 1 puntos, la insuficiencia cardíaca preservada es muy improbable. Pero si hay una puntuación alta, es decir, mayor o igual a 5 en la HFA o mayor o igual a 6 en la H2-FPEF, la insuficiencia cardíaca es probable. Y esto me habla de que el paciente tiene una falla cardíaca con fracción de eyección preservada. Si el puntaje es intermedio, es decir, de 1 a 6 a 4 puntos en la HFA o de 1 a 5 puntos en la H2-FPEF, el puntaje es intermedio y yo me voy al paso 3, que son pruebas hemodinámicas del ejercicio no invasivas o invasivas. Si en alguna de estas pruebas hay evidencia de aumento de la presión de llenado en el reposo o con esfuerzo, se confirma la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Es un algoritmo muy dinámico y muy bueno y pues es muy práctico para realizar en los diagnósticos de insuficiencia cardíaca. Entonces, ¿en qué se basa el tratamiento? El tratamiento que más se ha estudiado es en los pacientes con fracción de eyección reducida y por mucho tiempo se ha hablado de la cuadriterapia, los 4 fantásticos. Para prácticas de esta presentación, esta cuadriterapia la vamos a llamar terapia guiada por guías. ¿En qué consiste esta terapia guiada por guías? Consiste en 4 medicamentos importantes que tienen sus diferentes estudios que lo vamos a abordar más adelante. El primero, el ARNI y el ARA2, o en algunos casos los IECA. El ARNI es el sacubitrilo y una de las características más importantes radica en el mecanismo de acción. Resulta que el ARNI o el antagonista de la neprilicina se conoce porque la neprilicina es una sustancia que degrada el petionatriurético. Al degradar el petionatriurético no se estimula la natriuresis y el corazón maneja mucho volumen. Entonces, si yo inhibo la neprilicina, inhibo que se degrade el petionatriurético y aumento la natriuresis. Entonces, esta es una de las características más importantes del por qué estos pacientes con insuficiencia cardíaca reducida se benefician del uso de ARNI más ARA2, que es el sacubitrilo valsartán. Otro de los medicamentos muy importantes, los betabloqueadores. Ya se ha demostrado absolutamente que todo paciente con insuficiencia cardíaca reducida se beneficia del uso de betabloqueador, pero no de cualquier betabloqueador. Los únicos que han tenido estudios para insuficiencia cardíaca son el bisoprolol, el carvedilol y el metoprolol succinato. El succinato, no el metoprolol tartrato. El succinato es el que es de liberación prolongada y se da cada 24 horas. El antagonista de receptor mineralocorticoides como la espironolactona, eplerenona o filrenone, y los inhibidores del SGLT2, la empaglifosina o la dapaglifosina. Cuando yo tengo a un paciente con insuficiencia cardíaca reducida con las dosis óptimas máximas toleradas de las terapias guiadas por guía y el paciente no presenta mejoría, se pueden hacer dos abordajes distintos. Uno es adicionar un medicamento que se conoce como el vericiguat, que es uno de los tratamientos más novedosos de estos pacientes, o el otro es dispositivos cardioimplantables como el desfibrilador cardioversor implantable o la terapia de resincronización cardíaca.
¿De qué va a depender cada una? Si el paciente tiene esta terapia guiada por guías en manejo óptimo y sigue presentando síntomas de insuficiencia cardíaca, si cumple con una FEI menor del 35% y tiene un QRS estrecho, es decir, menor de 130 milisegundos, el paciente se beneficia de desfibrilador cardioversor implantable. Pero si el paciente está con un ritmo sinusal, tiene una FEI menor del 35%, pero el QRS es ancho, mayor de 130 milisegundos, se beneficia de terapia de resincronización cardíaca. Esto no es algo que nosotros decidimos por el paciente, sino que tiene que ser guiado por especialistas más avanzados, como lo pueden ser los cardiólogos o los electrofisiólogos. En cuanto a la levemente reducida y la preservada, últimamente se ha hablado mucho de esto, se han sacado muchas guías para saber cuáles son los medicamentos que se benefician en estos pacientes. Y lo que más se ha evidenciado es el tratamiento etiológico que está desencadenando la insuficiencia cardíaca. Si la insuficiencia cardíaca se está dando por una arritmia tipo FA, el tratamiento de la FA es el pilar para nosotros reducir riesgos en los pacientes con insuficiencia cardíaca levemente reducida o preservada. Pero hay unos medicamentos que han surgido que incluso la guía del 2023 de la Sociedad Europea de Cardiología recomienda como clase 1 evidencia o nivel de evidencia A, que son los inhibidores del SGLT2 tanto en pacientes con insuficiencia cardíaca levemente reducida como preservada, porque reducen el riesgo de hospitalizaciones y muerte cardiovascular. Entonces los inhibidores del SGLT2 se usan en todos los pacientes independientemente de la fracción de eyección por sus estudios que reducen o que han demostrado reducir el riesgo de hospitalizaciones o de muerte cardiovascular. Otro del que se ha hablado mucho es la espironolactona, pero más que la espironolactona es el antagonista receptor mineralocorticoides no esteroideo, que en este caso es la filrenone. Es el que más estudios ha tenido para demostrar casi lo mismo que el inhibidor del SGT2, reducir riesgos de hospitalizaciones y muerte cardiovascular. Si el paciente no se le puede dar filrenone por digamos disponibilidad o por contraindicaciones, se puede sin ningún problema usar la espironolactona. En algunos pacientes se tiene que considerar IECA o ARA2, beta bloqueadores y los ARNI, porque se ha mostrado que en algunos pacientes, preferiblemente en la preservada mayor del 60% de la FEBI, que estos tres medicamentos han mostrado más riesgos o más eventos secundarios que beneficiosos. Entonces ahí en estas tres terapias que se ofrecen hay que individualizar al paciente y saber si se beneficia o no de estos medicamentos. Hablemos un poco sobre la falla cardíaca aguda, ya dejemos un poco al lado la crónica, aunque la vamos a mencionar un poco más adelante con respecto a los nuevos medicamentos que han surgido. En la falla cardíaca aguda es la mayoría de pacientes que van a llegar al servicio de urgencias. Y lo primero que yo tengo que hacer es hacer un historial del paciente, saber si es una falla cardíaca de novo o es una falla cardíaca crónica agudizada, saber cuáles son esos signos y síntomas sospechosos de insuficiencia cardíaca aguda, que el paciente llega con edema de miembros inferiores, ortopnea, disnea paroxística, que al levantarse tiene edema periorbitario, que se va atenuando a lo largo del día. Todo eso me hace sospechar de insuficiencia cardíaca aguda. Y lo primero que yo tengo que hacer es clasificar a ese paciente. Clasificarlo con la escala o la clasificación de Stevenson, que nos la divide en 4 categorías importantes. El Stevenson A es el paciente que está seco, es decir, no está en la fase congestiva y está caliente, es decir, está bien perfundido. El 50% de los pacientes van a debutar en esta fase, en el Stevenson B, es decir, el paciente que está congestionado, húmedo, y el paciente que está bien perfundido, es decir, caliente. Pero ¿cuáles son los que yo me tengo que más preocupar al servicio de urgencias? El paciente que está en una etapa congestiva, húmedo, y en una etapa de hipoperfusión, el paciente que está frío. Ese es un Stevenson C y nos habla mucho de alto riesgo de que el paciente esté o vaya a estar en choque cardiogénico. Y el Stevenson L es el que puede progresar al C y puede progresar al choque cardiogénico. El paciente que está seco, es decir, no está en la fase congestiva, pero está hipoperfundido.
ese paciente muy probablemente, si no le prestamos atención, si no le iniciamos terapia óptima, se nos va a ir al Stevenson C o peor aún a un debut del choque cardiogénico. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con estos pacientes? Tomar un electrocardiograma, saber por qué se descompensó ese paciente, tomar una buena saturación, tomar un nuevo ecocardiograma, a pesar de que nosotros tengamos uno reciente. Si el paciente presenta una agudización de su falla cardíaca, tenemos que tener una nueva ecocardiograma. Laboratorios iniciales, hemograma, creatinina, electrolitos, radiografía de tórax para descartar un edema agudo de pulmón o otras alteraciones que hayan hecho descompensar la falla cardíaca, como lo puede ser una neumonía u otras alteraciones a nivel de la parte respiratoria. Con respecto a los PET natriuréticos, ya lo había hablado antes, el NT-proBNP mayor de 125 o el BNP mayor de 35 solamente es para pacientes ambulatorios crónicos. En el servicio de urgencias va a depender de la edad y de cuál PET yo esté evaluando. En este caso, el BNP, si es menor de 50 años, si el paciente tiene un BNP menor de 100, es muy poco probable. Si está entre 100 y 400, es una probabilidad intermedia, pero si está mayor a 400, es una alta probabilidad. Si es mayor de 75, pues si está entre 100 y 1800, es riesgo intermedio. Si está mayor a 1800, es alta probabilidad. Y así dependiendo de la edad y el PET natriurético que yo esté evaluando. Entonces, ¿qué es lo primero que yo tengo que identificar? Si el paciente se encuentra en choque cardiogénico, un Stevenson o C, que ya esté definitivamente en choque cardiogénico, o un L que me progrese a choque cardiogénico. Y tengo que identificar la falla respiratoria si el paciente la está presentando. Aquí un paréntesis, y es que el choque cardiogénico se define como el paciente que tiene una presión arterial sistólica por debajo de 90 milímetros de mercurio, una presión arterial media por debajo de 60 milímetros de mercurio o una caída de más del 30% de la presión arterial por más de 30 minutos. Si cumple con alguno de estos y además tiene síntomas congestivos y de hipoperfusión, el paciente está en un choque cardiogénico y yo tengo que darle soporte vasopresor, es decir, farmacológico, ventilatorio, y se benefician de soporte mecánico circulatorio, que eso ya es algo que se sale de esta ponencia y que se aborda más en los pacientes que presentan choque cardiogénico. Si no se presentan ninguna de estas dos fases, es decir, choque cardiogénico, bueno, algo muy importante también a tener en cuenta en el choque cardiogénico es que los pacientes con choque cardiogénico que presentan edema agudo de pulmón se benefician de ventilación mecánica no invasiva. De hecho, las dos principales indicaciones de ventilación mecánica no invasiva es el paciente que presenta edema agudo de pulmón y el paciente que presenta descompensación del EPOC, es decir, un EPOC exacerbado. Si no se identificó ninguna de estas dos, tengo que identificar la etiología del paciente que se hizo insuficiencia cardíaca aguda o una insuficiencia cardíaca de nuevo. Síndrome coronario agudo, emergencia hipertensiva, arritmia descompensada, causa mecánica, tromboembolismo pulmonar, infecciones o taponamiento cardíaco. Si yo identifiqué una de estas etiologías, lo primero que tengo que hacer es tratamiento específico de una de estas etiologías. Si es síndrome coronario agudo, manejo antiisquémico. Si es con elevación del ST, trombolizarlo si está en tiempo, llevarlo a reperfusión coronaria. Si es un TEP, pues anticoagularlo, trombectomía mecánica, trombolizarlo. Y así con todas las etiologías que me descompensan una insuficiencia cardíaca aguda. Si no, que es la gran mayoría de los pacientes, porque son mal adherentes al tratamiento, no toman su tratamiento, o no están en controles, o no tienen una terapia óptima porque nunca han tenido un escalonamiento de su terapia farmacológica, pues darle tratamiento adicional o tratar de compensar esa insuficiencia cardíaca aguda. ¿Qué es lo primero que yo tengo que hacer? Evitar, o mejor dicho, iniciar el manejo depletivo. ¿Con qué? Con diuréticos de asa, que en este caso la que más se usa es la furosemida. Entonces lo primero que yo me tengo que preguntar en este paciente es, ¿ya recibía diurético de asa oral? En el caso de que no, yo inicio el manejo depletivo con 20 a 40 miligramos endovenosos. ¿Y con qué lo voy a monitorizar?
con sodio en orina después de 2 horas o el gasto urinario después de 6 horas. Si yo le inicié un bolo de 20 a 40 endovenosos de furosemía y después de 2 horas tiene un sodio en orina mayor de 50 a 70, o un gasto urinario después de 6 horas mayor a 100-150 cc hora, el paciente está respondiendo a la terapia depletiva, ese riñón está respondiendo al diurético y yo repito esa dosis endovenosa cada 12 horas. Si el paciente no está respondiendo porque tiene un sodio en orina menor de 50 o un gasto urinario menor de 100, tengo que duplicar la dosis endovenosa o agregar otro manejo diurético. Pero ¿qué pasa con el paciente que ya recibía furosemía? Si ya recibía, tengo que iniciarle una o dos veces lo que se estaba tomando de manera endovenosa. Es decir, que si se venía tomando 40, puedo iniciar a 80 o puedo duplicar esa dosis de entrada. Y se va a evaluar con lo mismo, sodio en orina después de 2 horas o gasto urinario después de 6 horas. Si respondió, repito esa dosis endovenosa cada 12 horas. Si no, duplico la dosis hasta alcanzar dosis máxima o agregar otro diurético. En estos casos, ¿qué puedo hacer? Tengo que continuar hasta la descongestión. ¿Cómo se puede evidenciar la descongestión? El paciente que ha mejorado su función en la clase de funcionalidad NIJA, el paciente que ha reducido peso, que el edema de miembros inferiores ha disminuido y que ya puede dormir sin usar tantas almohadas. Si no, tengo que añadir otro diurético. Incluso hay pacientes que se tienen que llevar a la terapia que es un bloqueo tubular. Es decir, que yo uso las 3 clases de diuréticos, estoy bloqueando todo lo que es la parte de la nefrona y no estoy, digamos, evitando la reabsorción de líquido por todo el recorrido renal. Y lo estoy poniendo o lo estoy colocando a tener una diuresis muy agresiva. Y lo que tengo que hacer es control de electrolitos y creatinina cada 24 horas. El uso de la furosemía me puede llevar a estados de hipocalemia y estados de elevación de creatinina. Entonces por eso lo tengo que estar monitorizando. ¿Qué hay de nuevo en estos pacientes cuando están en esta etapa congestiva? Que yo le estoy iniciando manejo depletivo. Y es algo que se está debatiendo mucho actualmente y que se ha venido debatiendo mucho. Cuando yo tengo que iniciar la terapia guiada por guías dependiendo de la FEBI en el paciente que está con insuficiencia cardíaca agudizada. Porque antes se pensaba que primero tenía que hacer manejo depletivo, lo saqué de la insuficiencia cardíaca agudizada, le doy egreso y en el egreso le tienen que formular 2 medicamentos. Hoy en día ya se sabe que no, que eso no es así, que tengo que hacer otras terapias adicionales. La primera es este estudio que, digamos, es un estudio en la identificación de deficiencia de hierro en los pacientes con insuficiencia cardíaca crónica. La definición base de estos pacientes es una saturación de transferrina menor del 20%. Si el paciente con insuficiencia cardíaca crónica en el estado agudo yo le hago una saturación de transferrina y estar menor del 20%, se beneficia de reposición de hierro endovenosa. ¿Por qué? Esto demostró disminuir el riesgo de muerte cardiovascular u hospitalización por insuficiencia cardíaca total. Y estos son los principales estudios. Absolutamente todos estos estudios concluyeron en una saturación de transferrina menor del 20% o se puede evidenciar por ferritina o menor de 100 en los 3 estudios o que tenga una ferritina entre 100 y 299 con una saturación de transferrina menor del 20%. Ellos dicen, puedes usar la ferritina y definirla con estos valores que estamos dando, pero la que más asocia deficiencia de hierro y aumento de complicaciones cardiovasculares es la saturación de transferrina por debajo del 20%. Entonces, todo paciente con insuficiencia cardíaca que tenga una saturación de transferrina por debajo del 20% se beneficia de hierro endovenoso. ¿Qué más hay de nuevo en estos pacientes? Vamos a hablar de qué tratamientos nuevos se ofrecen, cuándo iniciar el manejo óptimo en el paciente hospitalizado, qué tan rápido debo titular esta terapia cuando ya se la inicié en el paciente hospitalizado y cómo establezco el tiempo de seguimiento. ¿Cuáles son las guías principales que vamos a evaluar? La ACC del 2024, la guía del Lancet de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada y otra guía que vamos a hablar más adelante. Entonces,
En el paciente que está hospitalizado, que yo le inicié terapia depletiva, que está en choque cardiogénico, lo saqué del choque cardiogénico, que está en falla ventilatoria, lo saqué de la falla ventilatoria, ¿cuándo iniciar la terapia guiada por metas? Dependiendo de la FEBI. La guía del ACC, esta que está aquí, habla sobre todo del tratamiento en fracción de eyección reducida y es la que más vamos a abordar en esta presentación, pero también vamos a abordar los que son levemente reducida y preservada. Entonces, ¿cuándo iniciar esta terapia guiada por guías en el paciente con insuficiencia cardíaca aguda hospitalizado? Tiene que cumplir los siguientes criterios y sí o sí los tiene que cumplir todos. Cuando el paciente tiene una presión arterial mayor de 100 milímetros de mercurio, cuando no ha usado inotrópicos en las últimas 24 horas para aumentar la presión arterial, que no tenga síntomas de hipotensión, que no se le haya que tenido que ajustar el uso del diurético en las últimas 6 horas y que no se le haya que tenido que usar el uso de vasodilatadores. Cuando se cumplen estos 5 criterios en un paciente con insuficiencia cardíaca, yo tengo una alta seguridad de poder iniciar el manejo, la terapia dirigida por guías. ¿Cuál es el estudio que más demostró esta seguridad, tolerabilidad y eficacia? El estudio STRONG-HF, el estudio STRONG en pacientes con insuficiencia cardíaca. Miren que habla de la seguridad, tolerabilidad y eficacia en los pacientes guiados por NT-proBNP en terapias para la insuficiencia cardíaca. ¿Qué demostró este estudio? Seguridad y eficacia de alcanzar el 50% de las dosis objetivo al momento de la alta hospitalaria. Y esto ha impactado mucho en estos pacientes, porque entre más yo le deje al paciente terapia óptima en la hospitalización y al egreso, menos desenlaces cardiovasculares y muerte cardiovascular van a tener los pacientes. Y miren que se ha ajustado o se ha evidenciado el 100% de las dosis objetivos posteriores al alta. ¿Cuáles otros estudios han demostrado estas ventajas o qué ventajas ofrece cada uno? Iniciando por el antagonista del receptor de la nitrilcina y el ARA2, el sacubitrilo valsartán. Este estudio o en la guía de la ACC 2024 nos la deja como una clase A, nivel de evidencia, clase 1, nivel de evidencia A, y ha demostrado reducir el riesgo de hospitalizaciones y mortalidad cardiovascular. ¿Cuál es el principal estudio? El paradigma HF o el paradigma insuficiencia cardíaca. Se evaluó el sacubitrilo valsartán como una superioridad a los IECA, al enalapril, en la reducción de la muerte y hospitalización por insuficiencia cardíaca. ¿Y cuál es el estudio que nos avala el uso de este medicamento en la insuficiencia cardíaca aguda? El ensayo Pioneer insuficiencia cardíaca, el beneficio de sacubitrilo valsartán en la insuficiencia cardíaca aguda. ¿Qué demostraron estos dos estudios? Reducción absoluta del 4.7% en desenlace primario de muerte cardiovascular u hospitalización por insuficiencia cardíaca y reducción del 20% en muerte súbita cardíaca, presumiblemente por remodelación cardíaca inverso, porque los pacientes con insuficiencia cardíaca crónica no queremos llegar al remodelamiento cardíaco, y además mejoró la fracción de eyección. Con respecto al inhibidor de la SGLT2, los que más han tenido evidencia en estos pacientes es la dapaglifosina en estudios y la empaglifosina. Los inhibidores del SGLT2 tienen un nivel de evidencia A, clase 1, en reducir el riesgo de hospitalizaciones por eventos cardiovasculares independientemente de la presencia de diabetes. Si el paciente es diabético o no, se beneficia del uso de inhibidores del SGLT2. Los que más han tenido beneficio, dapaglifosina, empaglifosina. ¿Qué demostraron estos medicamentos? Primero, disminución de riesgo cardiovascular, disminución de riesgo de empeoramiento de la insuficiencia cardíaca o muerte de causa cardiovascular. Segundo, disminución del 30% en el riesgo de un primer episodio de empeoramiento de insuficiencia cardíaca. En cuanto a la empaglifosina, redujo significativamente el desenlace compuesto de muerte cardiovascular u hospitalización por insuficiencia cardíaca. Y estos estudios, algo muy característico de estos medicamentos es que se han avalado en tasas de filtrado glomerular de 20 a 30. Incluso otros estudios hablan que por debajo de 20 también presenta beneficios para pacientes con insuficiencia cardíaca. ¿Cuáles son los nuevos medicamentos que se han tenido en cuenta o lo más novedoso actualmente?
El principal o los principales, la ivabradina y el vericiguat. La ivabradina tiene sus indicaciones de cuándo se puede usar en fracción de eyección reducida, es decir, en los pacientes que tengan una FeVI menor o igual al 35%, que hayan tenido o que tengan una dosis máxima tolerada de beta bloqueadores, que estén en ritmo sinusal con una frecuencia cardíaca por encima de 70 latidos por minuto y que tengan una escala NIHA en clase 2 o clase 3 de la insuficiencia cardíaca. Si se presentan estas 4 indicaciones, el paciente se beneficia del uso de ivabradina. ¿Y por qué tienen que estar en ritmo sinusal? Porque la ivabradina, su mecanismo de acción, interactúa en los canales FANI, y lo que hacen los canales FANI es aumentar el tiempo de repolarización en la fase de diástole y disminuir la frecuencia cardíaca. De hecho, se ha visto gran beneficio en que los pacientes con insuficiencia cardíaca que tengan una frecuencia cardíaca por debajo de 80 o incluso por debajo de 70 se benefician en disminución del riesgo cardiovascular o muerte cardiovascular. ¿Cuál es el estudio que más ha impactado para el uso de la ivabradina? El estudio SHIFT, que habla del papel de la ivabradina en la insuficiencia cardíaca y su importancia en la práctica clínica. Entonces, ¿qué demostró este estudio? Reducción significativa de las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Y lo que tiene que cumplir es el paciente estar en ritmo sinusal o que está en ritmo sinusal más del 40% del tiempo. Entonces, se puede emplear en pacientes con fibrilación auricular paroxística, pero que más del 40% de estos pacientes esté en ritmo sinusal. ¿Cuáles son las dosis que se pueden emplear? Si el paciente ya usaba beta bloqueador en dosis máxima y seguía con una frecuencia cardíaca por encima de 70, 5 miligramos 2 veces al día. Si tenía una historia de defectos en la conducción y una edad mayor a 75, pero no contraindicaciones, 2.5 miligramos 2 veces al día. Otro de los medicamentos actualmente avalados, el vericiguat. Indicaciones del vericiguat, al igual que la ivabradina, tiene que cumplir indicaciones como lo es una fracción por debajo del 45%, que tenga una terapia guiada por guías máxima tolerada y que tenga un empeoramiento de los síntomas de insuficiencia cardíaca. Si cumple uno de estos tres, el paciente se beneficia del uso del vericiguat. ¿Cuál fue el estudio? El estudio Victoria, más avalado para el uso del vericiguat en sus pacientes, y demostró reducir el riesgo de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y o muerte cardiovascular, y demostró en los pacientes con insuficiencia cardíaca con FeVI reducida un alto riesgo de empeoramiento reciente de la insuficiencia cardíaca, o sea, impactó en disminuir el alto riesgo de empeoramiento de la insuficiencia cardíaca. Entonces, yo ya sé que el paciente cumple criterios para iniciar la terapia guiada por guías: una presión arterial mayor de 100, que no haya tenido uso de vasodilatadores ni inotrópicos, que no haya tenido que tener ajuste de diurético en las últimas 6 horas, pues yo puedo iniciar estos tratamientos sin ningún problema. ¿Cómo yo voy a hacer la titulación respecto a estos pacientes o respecto a estos medicamentos? La titulación debe ser rápida hasta dosis máximas toleradas, es decir, yo puedo ir titulando cada 2 a 3 días la dosis en estos pacientes dependiendo de la tolerancia. Si yo voy titulando dosis y el paciente está presentando hipotensión o síntomas de hipotensión, pues yo no lo puedo titular tan rápido y tengo que darle un periodo más amplio para yo poderlo ir titulando. Como hay pacientes que yo lo puedo titular cada día y el paciente presenta buena tolerancia. Normalmente estos síntomas de hipotensión o mala tolerancia a los medicamentos se presentan en pacientes con edad avanzada. Pacientes más jóvenes yo puedo ir titulando cada día y pueden tolerarlo mejor que un paciente con edad avanzada. ¿Cuáles son las barreras que me impiden más la titulación rápida de estos medicamentos? La enfermedad renal, la hipercalemia y la edad avanzada. Muchos de los medicamentos que yo empleo aumentan el riesgo de generar lesión renal aguda y aumentan el riesgo de hipercalemia. Si se presentan alguna de estas dos, tengo que suspender los medicamentos que están siendo nefrotóxicos o que me están generando hipercalemia. Hay algo muy claro que ya se tiene en cuenta, y es que se pueden iniciar los 4 medicamentos al tiempo y no aumentan riesgo de efectos adversos. ¿Cómo yo voy a hacer el ajuste dependiendo de estas 3 barreras, principalmente enfermedad renal e hipercalemia?
Si está por tasa de filtrado glomerular, yo puedo aguantar todos los medicamentos hasta una tasa de filtrado de 30. Si está por debajo de 30, los que puedo usar sin ningún problema son los inhibidores del SGLT2, los ARNI, ARA2, sacubitril o valsartán a dosis ajustada, no a la dosis que recomiendan las guías, y el uso de beta bloqueadores. Aquí no está la espironolatona porque la espironolatona está contraindicada en tasa de filtrado menor de 30. Si hablamos por otra parte del potasio, una hipercalemia descrita como mayor de 5 miliequivalentes por litro, yo puedo utilizar sin ningún problema los inhibidores del SGLT2 y los beta bloqueadores. Los ARNI, ARA2 y ECA no los puedo usar en pacientes con hipercalemia porque uno de sus efectos secundarios es el aumento de potasio sérico, es decir, el aumento de efecto secundario tipo hipercalemia. Y la espironolactona, por su definición, se conoce como aumenta los niveles de potasio en sangre. Es un medicamento que predispone a la hipercalemia. Eso es como el ajuste a barreras dependiendo de lo que tenga el paciente. Cuando yo ya mejoré, digamos, la hipercalemia, puedo iniciar la espironolactona y puedo iniciar los ARA2 y ECA o ARNI y hacerle una medición sérica, una medición seriada de lo que es el potasio para evaluar cómo está respondiendo ese paciente. Uno de los estudios muy importantes es el DIAMOND en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, que evaluó el patirómero para el tratamiento de la hiperpotasemia en sujetos que recibían inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, los ARA2, los IECA o los ARNI. El patirómero es básicamente un quelante de potasio y se evaluó mucho para pacientes que hacen hipercalemia cuando reciben inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces es algo que se puede considerar en esos pacientes. Ya dejando a un lado la parte de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, ya sabemos que se basa en terapia guiada por guías. Los inhibidores del SGLT2, los antagonistas del receptor mineralocorticoides, espironolactona, plerrenona, filrenona, los ARNI, sacubitril o valsartán y los beta bloqueadores. Pero ¿qué hay de nuevo en los pacientes con insuficiencia cardíaca levemente reducida o preservada? Este es un estudio del JAMA del 2025 que habla de la titulación o el inicio rápido simultáneo de la combinación de la terapia para pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. ¿Y cuál es la conclusión a grandes rasgos de este estudio? Se puede iniciar de manera simultánea estos medicamentos, se puede iniciar de manera rápida y titulación rápida dependiendo de cómo lo tolere el paciente. ¿Cuáles son los 3 medicamentos que ya están avalados sí o sí para todo paciente con insuficiencia cardíaca levemente reducida y preservada? Los inhibidores del SGLT2, empaglifosina, dapaglifosina, los antagonistas del receptor mineralocorticoides no esteroideos, la filrenone, y en caso de contraindicación se puede iniciar espironolactona, y los agonistas del GLP-1 duales, que en este caso no es la semaglutide, diraglutide ni nada de eso, sino que es la tirzepatía. Sobre todo se usa en pacientes y sobre todo no, tiene una indicación para iniciarlo en esos pacientes y es que el paciente presente obesidad. La tirzepatía se evidenció en estudios que disminuyen el peso corporal del paciente y es muy óptimo para pacientes con obesidad que tengan insuficiencia cardíaca levemente reducida o preservada. Este estudio nos deja esta tablita que nos evalúa principalmente cuándo o cómo yo tengo que ir titulando y cuál es el beneficio clínico de estos pacientes. Entonces aquí nos mencionan los 3 principales: los inhibidores del SGLT2, antagonistas del receptor mineralocorticoides no esteroideos y los agonistas duales del GLP-1 como la tirzepatía en caso de obesidad. En el día 1 yo lo puedo iniciar y a la semana 4 yo puedo ir titulando dependiendo de la tolerancia que presenta el paciente. En la semana 8 lo mismo con la tirzepatía, semana 12 y semana 16. ¿Qué quiero dejarles claro con estos estudios y con la titulación? Es que todo paciente que se le inicie la terapia guiada por guías no debe pasar más de 3 meses para alcanzar las dosis máximas toleradas de cada medicamento que se esté iniciando. En cuanto al uso de los ARNI, los antagonistas del receptor mineralocorticoides esteroideos, espironolactona o los beta bloqueadores nos dejan algunas indicaciones. Por ejemplo, ARNI
Se beneficia más en pacientes con una FEBI menor del 55%, los betabloqueadores por debajo del 41%, que estén entre 41 y 49%, no más del 50%. Y acá nos dejan también sus evidencias clínicas respecto a los beneficios. Este algoritmo nos lo propone otro estudio muy importante sacado en el 2025 que nos habla de cómo tiene que ser el algoritmo o cómo se tiene que manejar a estos pacientes desde la admisión de la hospitalización y la descompensación, desde la estabilización y el manejo óptimo y desde la transición al egreso con el manejo del paciente. Entonces, en cuanto a la descompensación y la admisión, primero evaluación del triaje, evaluar que el paciente no esté en un síndrome coronario agudo, un choque cardiogénico, iniciar la descongestión con diuréticos endovenosos, controlar la descompensación, ya sea las arritmias, las infecciones, la hipertensión mal controlada, y evaluar exámenes básicos, el hemograma, creatinina, el panel de hierro, la TSH, y consultar con cardiología si es necesario. Cuando yo ya estabilicé al paciente, ya lo saqué del choque cardiogénico, la congestión, tiene una presión por encima de 100 milímetros de mercurio, no le he tenido que ajustar dosis de diuréticos, no ha tenido necesidad de vasopresores inotrópicos en las últimas 24 horas, pues yo ya puedo iniciar de manera segura el uso de terapia guiada por guías si es una FEBI reducida. Los antagonistas del receptor, los antagonistas del sistema de renin-angiotensina aldosterona, beta bloqueadores, antagonistas del receptor mineralocorticoides o inhibidores del SGLT2 y inhibidores del ST2, perdón. Si el paciente tiene deficiencia de hierro, puedes iniciar hierro endovenoso, mantener la terapia diurética, optimizar el manejo farmacológico, evaluar la necesidad de, digamos, estudios paliativos o de controles paliativos y todo lo demás que tenga que ver en la fase de estabilización y manejo óptimo. Cuando yo ya pasé de la estabilización al manejo óptimo, yo fui titulando dosis de medicamentos, fui valorando la tolerancia del paciente, el paciente no presentó hipotensión, no presentó lesión renal aguda, no presentó alteración de los electrolitos, yo ya puedo estar pensando en darle salida a ese paciente con las dosis máximas toleradas hospitalizadas y en consulta externa en los controles ir evaluando cómo está el peso, los signos vitales, los síntomas de insuficiencia cardíaca, empezar rehabilitación cardíaca e iniciar la titulación o el seguimiento o el aumento de dosis para la terapia guiada por guías. ¿Cómo yo le hago el seguimiento a estos pacientes? Pues valoro las características de la terapia óptima. Valoro cómo está la presión arterial, valoro cómo están los electrolitos, cómo ha estado la función renal. Y algo que resalto aquí muy importante es que la dosis óptima se debe alcanzar en menos de 3 meses a todo paciente con insuficiencia cardíaca. La evaluación de la función cardíaca se puede plantear entre los próximos 3 a 6 meses si el paciente presentó choque cardiogénico en la hospitalización, fallo ventilatorio, presentó muy baja tolerancia a los medicamentos, yo tengo que pensar en hacerle una función cardíaca en menos de 3 meses. Pero si el paciente en la hospitalización no presentó choque cardiogénico, presentó buena tolerancia al manejo depletivo, buena tolerancia al manejo guiado por guías, yo puedo plantear en hacerle la función cardíaca en más de 6 meses sin ningún problema. Esta diapositiva es una de las más importantes y habla de cuál es la dosis inicial de los medicamentos y cuál es la dosis meta que se tiene que alcanzar para cada medicamento. A veces se ve mucho en la consulta externa o en los pacientes que llegan con insuficiencia cardíaca aguda que se inicia, por ejemplo, sacubitril valsartán 50 cada 12 y nadie le tituló la dosis y nadie le fue aumentando la dosis y siempre se quedó con 50 cada 12. Aquí la dosis meta es la dosis máxima que tiene que alcanzar cada paciente y sería lo ideal, que todos los pacientes lleguen a dosis meta de los medicamentos, pero no todos los pacientes tienen buena tolerancia a la dosis meta de los pacientes. Por eso se habla de que la dosis meta en algunos pacientes se vuelve la dosis máxima tolerada al medicamento que presentó el paciente. Algo de recalcar muy importante es la dapaglifosina y la empaglifosina en pacientes con insuficiencia cardíaca. Miren que la dosis inicial es 10 miligramos cada 24 horas y la dosis meta es 10 miligramos cada 24 horas. No se recomienda el aumento de la dosis meta que se ha hecho en estos estudios porque aumenta el riesgo de eventos adversos y no ha mostrado beneficio en estos pacientes. Y acá el de la ivabradina 2.5 a 5 miligramos 2 veces al día, dependiendo de los criterios que ya evaluamos anteriormente, el Briciguat y bueno.
Esta tabla le pueden tomar pantallazo y tenerla guardada. Es de las últimas guías, tanto el 2024 como el 2025, de las dosis iniciales y la dosis meta para cada medicamento en el paciente con insuficiencia cardíaca. Ya para terminar y darle fin a esta ponencia, unos puntos clave que quiero recalcar y que si digamos todo lo anterior fue muy enredado, en estos puntos clave se puede dar ya la orientación. En los estudios en insuficiencia cardíaca han demostrado seguridad al iniciar la terapia óptima intrahospitalaria, siempre y cuando, y lo resalto mucho, haya estabilidad hemodinámica, los criterios que ya hablamos anteriormente. Presión arterial por encima de 100, no uso de inotrópicos, vasodilatadores en las últimas 24 horas, no ajuste de la terapia diurética, no síntomas de hipotensión. En la insuficiencia cardíaca reducida, la terapia dirigida por guías se debe administrar a todos los pacientes. Todos los pacientes, a menos que tengan contraindicaciones para recibir inhibidores del SGLT2, ARNI, ARA2, beta bloqueadores y antagonistas del receptor mineralocorticoides, si no tienen contraindicaciones, se tiene que iniciar a todos estos pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Si es para la levemente reducida o la preservada, está sí o sí indicado inhibidores del SGLT2, antagonistas del receptor mineralocorticoides no esteroideos, fielrenone, y la tirzepatía análogo dual solamente en pacientes que presenten obesidad. La terapia óptima máxima tolerada no debe pasar de los 3 meses, es decir, yo tengo un rango desde la hospitalización hasta 3 meses más adelante para yo llevar esa terapia farmacológica a la dosis máxima tolerada o a la dosis meta que ya vimos anteriormente. Dependiendo de cada uno, los ARNI tienen evidencia clase 1 en fracción de eyección reducida, siempre y cuando tengan estabilidad hemodinámica y siempre y cuando tengan una tasa de filtrado mayor de 30. Se puede hacer dosis ajustada, pero hay que tener precaución. Hay que vigilar si las presiones arteriales han estado bien y hay que vigilar algo muy importante, y es la aparición de angioedema. Si el paciente anteriormente venía recibiendo IECA y se había reportado aparición de angioedema, muy probablemente con el uso del ARNI el paciente también presente angioedema. Entonces esta es una de las contraindicaciones para yo iniciar la terapia dirigida por guías respecto al ARNI en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Muy posiblemente lo tenga que manejar con ARA2. Inhibidor del SGLT2, muy bueno, clase 1, se puede llevar hasta tasas de filtrado menores de 20, independientemente de si el paciente tiene diabetes, y algo muy importante es que disminuyen el riesgo de hipercalemia en pacientes que yo use ARNI, ARA2 y ECA o antagonistas de receptor mineralocorticoides. La ivabraína no se puede usar en pacientes con angina de pecho, no se puede usar en pacientes con inestabilidad hemodinámica, en bloqueos auriculoventriculares avanzados o en FA persistente. En FA paroxística se puede usar si mantiene por más del 40% del tiempo en ritmo sinusal. Los antagonistas de receptor mineralocorticoides se pueden usar hasta tasa de filtrado de 30, por debajo de 30, es decir, de 29 por debajo no se pueden usar. Producen hipercalemia, por eso tienen que estar vigilando niveles de potasio, al igual que los ARNI. Y el Vericiguat se puede usar en pacientes cuando ya tengan una terapia máxima tolerada y aún así estén presentando empeoramiento de los síntomas de la insuficiencia cardíaca. Estos son los puntos claves más importantes que evidencia al realizar la ponencia y que todo personal de la salud se tiene que enfocar para tener un buen diagnóstico, un buen tratamiento y disminuir los riesgos de muerte cardiovascular en pacientes con insuficiencia cardíaca. Eso fue todo, muchas gracias, espero les haya quedado muy claro.